Nueva baja en la tasa de política monetaria. Vamos a hablar con Orlando Ferreres, economista, a ver si esto termina con la Pax cambiaria. ¿Cómo estás, Orlando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Un placer. Contanos un poco si esto, en determinados momentos de la historia, sí sucedió que movilizaba un poco al tipo de cambio. ¿Qué va a pasar? Exacto. Bueno, puede ocurrir eso. Evidentemente, una baja de la tasa de interés hace que la gente se interese menos por los plazos fijos, por los fondos comunes de inversión y se vuelque un poco al dólar, que ya está bastante barato. O sea, es una posibilidad que puede ocurrir, pero el gobierno está confiado en toda la entrada de capitales que produjo el blanqueo, más al superávit que hay en la parte comercial, tanto agropecuaria como energética y minera. O sea que consideran que va a entrar bastante dinero por la cuenta corriente. Si bien el turismo le da mal, estiman que eso van a poder seguirlo. Así que no sabemos cómo va a actuar en el tipo de cambio. Se espera que provoque un aumento en el tipo de cambio libre. Estamos hablando que hoy un plazo fijo va a rendir prácticamente lo mismo que un crawling peg. ¿Por qué? Porque digo, Claro, 2% con la comisión que los bancos hoy están autorizadas y a no tener un plazo fijo con tasa mínima, hoy van a estar en torno al 30% del plazo fijo. Con claro. suerte, esto va a estar dando 2%, 2,5% mensual. 2,5 mensual. Sería lo que daría el plazo fijo a partir de la nueva tasa del Banco Central, que evidentemente no es muy atractiva, pero también es cierto que la inflación está bajando y este mes de octubre puede llegar a 2,5, o sea, un número bastante bajo. Yo creo que eso está animando a Caputo a jugarse con todas estas cosas, sabiendo que puede ganar. Ahí, Orlando, cuando hablamos de baja la inflación, hay mucha gente que mira los números para pagar el principio de mes, saca la cuenta entre uno y otro, tarifas de gas, tarifas de luz, y la inflación de este 3% no está reflejada en ningún lado, colegios privados, obras sociales. El impacto para la clase media es mucho mayor que lo que la inflación dice. Y estos ahorros o plazos fijos ayudaban a reforzar un poco los ingresos familiares. ¿Qué está pasando hoy con esos ingresos? Bueno, se gasta mucho más en materia de todo lo que es venta de supermercados o de comercios. Queda poco para el ahorro, evidentemente algo siempre queda, pero no estamos muy bien en ese sentido. Yo creo que el gobierno está muy contento con la parte de entrada de capitales por el blanqueo, con el comercio exterior de granos y de energía, de minería, pero eso no quita que no tengamos aumento del tipo de cambio, está muy bajo y la brecha entre el comercial, el tipo de cambio oficial y el paralelo es más o menos del 12 a 15%, es un número bastante bajo y ya da como para pasarse al dólar de una manera más clara, digamos, ahora que la tasa no llega al 2,5% para los plazos fijos. Ahí te pregunto, Orlando, si esto va a arrastrar a las diferentes tasas que tiene la economía y si va a ser cada vez más barato endeudarse y tomar crédito, que es una de las herramientas que tiene la economía para la reactivación. Sí, claro, por supuesto que ahora va a venir el crédito como un hecho que ya empezó y se va a acentuar, o sea que yo creo que ahí va a haber un poco más de liquidez en pesos, pero que donde se va a dirigir parte al consumo y parte por ahí a los dólares, que también está en un precio relativamente bajo porque la paridad teórica de equilibrio multilateral está en 1.500 pesos, o sea que está mucho más arriba que los tipos de cambio libres. Y Eh, eso puede ser un atractivo para comprar los dólares, ahora que claro, están baratos. cuando se habló del control de cambios, del cepo cambiario, y se puso una irrisoria cantidad de $200 por persona, porque había Sí, millones comprando, hoy, en aquel momento representaba una parte chica del salario de la gente, esos $200. tal cual. Hoy prácticamente nadie que tenga un salario
común y tenga gastos, podría comprar esos dólares. ¿De alguna manera se sacó o se secó la economía para que no tenga impacto la compra del dólar ahorro? Yo creo que sí, que se secó la economía por ese motivo de pesos y eso es lo que también hizo poner un poquito el fin a las tasas de interés y bajarlas para ver si se reactiva un poco el tipo de cambio. Yo creo que el gobierno tiene que manejarse por un determinado balance en ese sentido y no acentuar tanto las diferencias. Por más que nosotros hemos calculado el tipo de cambio real desde 1870 hasta ahora, tomando en cuenta la inflación argentina y la de Estados Unidos, y nos da tres tipos de cambio. Uno, cuando entran los dólares, está el equivalente de 600 pesos por dólar, como aparentemente estuvo en la convertibilidad, pero con un gasto público más alto que ahora. Otro, de 1950, que es cuando sale el tipo de cambio, hay salida de capitales. Y otro alrededor de 1100, que es el tipo de cambio promedio de todas esas situaciones, que es el tipo de cambio promedio de 1870 hasta ahora. Y eso es lo que lo puso contento a Caputo, y yo lo estoy bien dentro de todo. Pero la paridad teórica de equilibrio hay que tomarla en cuenta porque si no uno le puede pasar como la convertibilidad y se encontró después con una devaluación necesaria. Ahí, Orlando, te pregunto si en la economía se puede medir hasta dónde se exprime, por ejemplo, un limón. ¿Por qué? Porque muchos están hoy desahorrando, desinvirtiendo y sacando sus dólares y tratando de llegar a cumplir con los gastos que tienen mensuales, pero en algún momento cuando vos exprimís un limón no queda más jugo y ahí se genera el problema. ¿Se puede calcular en la economía cuánto es el resto que tiene la población de aguante en cuanto a reservas? Bueno, un poquito está subiendo el salario real formal y un poco el informal, aunque no tanto el salario del sector público. Pero es muy difícil establecer cuándo el limón se queda sin jugo, aunque estamos próximos a esa situación, a pesar del aumento del salario real, pero también tenemos que tener en cuenta que la inflación va haciendo todos los meses un poco 3%, 2,5%, y eso significa que a uno no le sobra mucho para comprar dólares. Y eso es lo que hace a veces que haya bajado tanto el tipo de cambio en términos nominales. Y mucha gente, Orlando, para cerrar, te pregunto, cuando los aumentos están sobre la nafta, cuando los aumentos están sobre variables que impactan directamente al gasto cotidiano, los aumentos de salario no cubren lo que aumenta el resto de las variables. Porque, claro, lo que tengo es un salario formal y otro informal, y el informal no ajusta. ¿Cómo se da esa situación? ¿Cuándo se puede equilibrar? Bueno, eso yo pienso que va a ocurrir de a poco y sobre todo en el año que viene, 2025, donde calculamos un aumento del Producto Bruto Interno de 4% para el año, que va a ser importante, con una inflación del 32%. Sabe que el gobierno está calculando un 5% de aumento en el Producto Bruto Interno, cosa que está bien con las cifras nuestras, pero en materia de inflación solo calculan 18%. Claro. Bueno, sí, los cálculos del gobierno respecto a la inflación, tenemos ahí un corte con Orlando Ferreres, pero quedó claro lo que planteaba el economista, afamado economista como Orlando Ferreres, que está en nuestra pantalla de Canal E contándote qué pasa con la baja de las tasas de política monetaria y por ende de plazo fijo y también de todas las variables de la economía.